Muy buenas a todos y muchas gracias por estar aquí en este cuarto capítulo de la primera temporada del podcast que estoy haciendo. Así que hoy va a ser un capítulo, ¿no? Un episodio diferente, mayormente porque hace 2 semanas he estado en IDS, ¿no? Para quien no lo sepa, IDS es como la mayor feria tecnológica del sector de la odontología que se celebra en Colonia, Alemania, cada 2 años. Entonces este año es la primera vez que decidí ir. Al final, otros años por agenda clínica, cursos, me ha sido imposible. Y este es el primer año que me pude escapar. Es una feria eh, que se desarrolla de martes a sábado de forma intensiva, en horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y lo que yo siempre había escuchado era frases del estilo, lo que no está en IDS no existe, ¿no? O bueno, eso, lo que no está en IDS no existe. Entonces este año, debido al proyecto que estoy desarrollando de inteligencia artificial, pues fue la primera vez en el que dije, tengo curiosidad por ir, por ver qué va a haber de inteligencia artificial. Deciros que la IDS, ir a IDS es algo caro, muy caro. Yo, por ejemplo, que viajaba desde Madrid, que sepáis que desde Madrid no existe vuelo directo con Colonia, por lo tanto tuve que hacer una expedición, irme de Madrid a Londres y de Londres a Colonia y la vuelta, pues Colonia, Barcelona, Barcelona, Madrid. Sí que es cierto que desde Barcelona, Málaga, Valencia, sí que hay vuelos directos con Colonia, o incluso desde Asturias sí que tienes vuelo directo con Düsseldorf, y de ahí, bueno, pues te puedes coger un tren y irte a Colonia. Que menos mal que no lo hice, porque justo cuando llegué, pues los trenes no funcionaban. Entonces, bueno, eso en cuanto al viaje. Luego el otro es el hotel. El hotel, es decir, que es caro, ¿vale? Por mucho tiempo de antelación que reserves el hotel, la habitación, tienes que saber que ellos saben perfectamente que es una semana de mucho ajetreo y por tanto, bueno, pues estamos hablando de noches de hotel por 350, 390, 400, 500 euros, ¿de acuerdo? Es decir, que tiene que ser algo que te tiene que gustar y que le tienes que sacar un partido por algún lado, ¿vale? No es, no, voy a la feria a echar un vistazo. Entonces, sinceramente, a mí me habían... a mí me habían puesto las expectativas muy, muy, muy arriba, en el sentido de que, bueno, que es que esto era, o sea, mucho hype, ¿no? ¿Cuál fue la realidad? Bueno, pues obviamente fui a IDS y obviamente pues sí que es cierto que es un espacio muy grande, con muchos pabellones, cada pabellón tiene 3 plantas y sí que es cierto que están la gran mayoría de empresas. Hay un montón de gente, principalmente alemanes, pero luego es una feria muy internacional y la verdad que se agradecía el ir por ahí y escuchar a gente española, ¿no? Y al final, bueno, ¿cuál ha sido la realidad? Principalmente, a mí lo que me interesaba, obviamente, era el tema de desarrollo tecnológico. Entonces, y esto ya lo he dicho varias veces, las tendencias en la odontología digital a día de hoy, para esta década, por así decirlo, son la inteligencia artificial y la impresión 3D, ¿vale? Eh, ya ahora voy a entrar en detalle en ciertas casas comerciales, en ciertas cosas que vi. Y os voy a dar mi opinión más sincera, como siempre. Pero lo que vi es que, aunque nos están diciendo que el trend, ¿no? Que lo que se viene es la inteligencia artificial, en IDS había muy poca inteligencia artificial, por no decir que no había nada de inteligencia artificial. Y por otro lado, en tema de impresión 3D, sí que es cierto que avances, ha habido avances y ha habido empresas, ¿no? Que han surgido y empresas que ya existían, que han evolucionado. Y ahora os pondré ejemplos concretos. Pero mi sensación global es que seguimos en el mismo punto que hace 2 años, que hace 3 años, que hace 4 años. Y ahora voy a ir punto por punto. Según llegué, la primera empresa con la que me topé, ¿no? El primer stand que vi fue Medit, ¿vale?
Medit me ha sorprendido en el sentido de un stand relativamente mediano grande, pero con muchísima cantidad de gente. De gente, pero no de gente de clientes, sino gente de staff del propio Medit. Muchos comerciales de Medit. Mucho comercial para no tanta gente. Y al final aquello se convertía como en un batiburrillo. Y sí que es cierto que al ser una empresa coreana, de Corea del Sur, intentaban, ¿no?, hacer un símil con el juego del calamar. Tenían a comerciales disfrazados o vestidos como los polis, no sé cómo se llama, del juego del calamar, que iban vestidos de azul con las máscaras negras y iban repartiendo flyers. Luego hicieron un juego que era de Scanning Game, que era a ver quién escaneaba más rápido, y yo creo que aquí hicieron o metieron la gamba, ¿no? O no fue del todo correcto, porque le daban un escáner, un i900 que ahora hablaremos del i900, un i900 a la gente que pasaba por allí, le daban un tipo tonto y se ponían a escanear. Hombre, pues no sé quién sería el de marketing, ¿no? Pero si tú le das un escáner a alguien que no sabe escanear, lo más probable es que no quede el escáner en buen lugar. Y sí que es cierto que, y siempre lo he dicho, que Medit tiene los escáneres que para mí funcionan espectacularmente, pero cuya curva de aprendizaje es larga. ¿Por qué? Porque hay que saber escanear, hay que conocerse el protocolo. Entonces, sí, obviamente tú le das un escáner de Medit a alguien que no sabe escanear, pues el resultado no va a ser óptimo. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, pues que ahí había alguien escaneando un tipo tonto que tardó 30 y pico segundos con no sé cuántos agujeros, ¿no? Y dijeron, ya está, perfecto, ¿no? Bueno, pues eso tiene que hacérselo mirar. En cuanto a Medit y 900. En cuanto a Medit i900 me ha hecho mucha gracia porque el escáner ya salió hace un año y medio, así más o menos, y lo habían sacado 100% táctil, ¿no? Y yo el día 1 que recibí ese escáner, que me lo dieron, yo decía, esto el táctil no funciona bien. O sea, tienes que ser muy preciso donde tú quieres hacer doble clic con el dedo para que esto funcione. Es un engorro. Me llamaron loco. ¿Qué ha pasado en la IDS? En la IDS han sacado el i900 Classic, que han llamado, que es el mismo escáner, pero que tiene un botón azul para activarlo y desactivarlo. ¿Sabes? Mi pregunta es, ¿hace falta que pase un año y medio para que se den cuenta desde el día 1 que esto no funciona? No sé, yo creo que esto tienen que hacérselo mirar los de desarrollo de producto y luego los testers, ¿no? No sé, yo lo vi claro desde el primer momento. Y deciros que yo sigo enamorado de mi Medit i700, ¿de acuerdo? No veo a día de hoy una necesidad imperiosa de pasarme a un i900. A día de hoy no lo veo. Luego, moviéndonos hacia otra empresa de escaneado intraoral, vamos a hablar de Shining. Yo creo que Shining ha sido la verdadera revolución de esta IDS en cuanto a escáneres intraorales. ¿Por qué? Bueno, para empezar, un stand muy bien montado, que aquello era un hervidero de gente, aquello no paraba de haber gente y muy interesados obviamente por su último escáner, ahora el Scan Elite, que tiene, y lo pongo entre comillas, la fotogrametría intraoral, el intraoral photogrammetry que llaman ellos, ¿vale? IPG System. Al final ese escáner tiene dos cámaras, la cámara normal y la cámara que capta el código, los puntos de los scan bodies. Lo llevo utilizando ya un tiempo y deciros, ¿vale? Que este escáner tiene muy buenas sensaciones, tanto desde el punto de vista del usuario, del dentista, como desde el punto de vista del paciente, para la toma de impresiones a full arch, ¿vale? Completo. Muy, muy, muy interesante. Y por otro lado, es el tema de los scan bodies. Bueno, para mí es un handicap, es decir, hay que utilizar sus propios scan bodies, ¿de acuerdo? Para utilizar el sistema, y a día de hoy lo más común utilizado son scan bodies que van a multi-unit, ¿vale? A mí el multi-unit no me gusta porque abrimos a una plataforma de 4.8, pero sí que es cierto que es muy universal y al menos para provisionales pues te puede servir. El flujo de trabajo es acojonantemente bueno. Y estamos hablando del coste de unos scan bodies, de la caja de estos scan bodies, de en torno a unos 2.500 euros PVP, más o menos. Luego ya sabemos todos cómo funciona esto con las casas de implantes, ¿no? Me compras X implantes y tienes algún beneficio. Pues por ahí van los tiros. Shining, muy, muy bien, ¿vale? Y por otro lado, vamos a hablar de Straumann, ¿de acuerdo? Straumann me impresionó, o sea, se nota que los de marketing de Straumann son buenos, porque tenían en una segunda planta
su stand y desde abajo, ¿no? Tú ya veías el logotipo de Straumann. Lo tenían muy bien montado, con todas sus soluciones. ¿Cuál fue mi sensación? Tenían un stand muy grande con un montón de comerciales y había un montón de corners, ¿no? De puestecitos, en el que tenían como un comercial experto en cada uno de los productos, para explicar cada uno de estos productos. Ejemplo, tenían un corner de Falcon, que es su nuevo sistema de cirugía navegada, que entiendo que pretende competir contra el X-Guide de Nobel Biocare, y que es sin duda el Falcon de Straumann un sistema mucho más ergonómico, sin tanta aparatología, ¿vale? O sea, ahí había mucha gente interesada. Luego, pues, Diagnostic y Excel, SmileCloud, todo, ¿no? ¿Qué me sorprendió y qué me hizo gracia de Straumann? Me sorprendió que el stand enorme, que tenían una sala de realidad virtual, ponía ahí VR, pero que yo solo veía a gente cantando, o sea, músicos tocando la batería, la guitarra, y generando ambiente, ¿vale? Y Straumann en esta IDS, el día 1 de la IDS, el martes, lanzó el partnership con SprintRay. Straumann por SprintRay, en el que básicamente van a distribuir la impresora Midas de SprintRay, que en lugar de ser de color rojo es de color verde, ¿no? Bueno, está bien. SprintRay está intentando ahí, que luego hablaremos de SprintRay. Está intentando ahí, está llegando a partnerships con un montón de casas comerciales, y por lo tanto, bueno, pues me hizo gracia, ¿no? Porque solo distribuyen, no desarrollan nada y le han cambiado el color. Bueno, pues ya está. Y luego lo otro es la alianza, bueno, no alianza, sino rebranding, mejor dicho, entre Straumann y Alistar. Os vais a encontrar ahora que Straumann va a distribuir un escáner que es el escáner intraoral Sirius, lo han llamado, Sirius. Es básicamente un rebranding de un escáner que es el Alistar, un escáner normalito, ¿vale? Al que básicamente le han puesto el branding de Straumann. No tiene mucho más, no tiene ningún beneficio con respecto a otros escáneres tipo Medit, Shining, Trios y demás, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues entiendo que es un producto más a distribuir, pero que sepáis que no tiene ningún tipo de beneficio como escáner intraoral. Es un escáner intraoral que funciona, sí, pero ya está, no es nada especial, ¿vale? Y luego lo que me sorprendió mucho es que desde el punto de vista de SmileCloud, ¿no? SmileCloud había anunciado en septiembre que lanzaban ya su nueva plataforma. Estamos a día de hoy en abril y no funciona. No tenemos acceso a día de hoy a esa nueva plataforma de SmileCloud. Y yo creo que esto la gente lo ha notado porque en el stand de Straumann, que era muy grande, había, o al menos el tiempo que yo estuve, muy poca gente interesada en el SmileCloud, y sin embargo mucha más gente interesada en lo que viene siendo el Diagnostic, en Midas, en el intraoral, en el Falcon, ¿no? En la cirugía navegada. Y esa fue un poquito la sensación, ¿vale? Eso en cuanto a Straumann. Y luego, si hablo de escáneres intraorales, tengo que hablar de Trios, ¿no? El stand de Trios también era un stand muy bien montado, gigante, con un montón de escáneres intraorales, en el que presentaron el nuevo Trios 6, ¿no? Presentaron también el nuevo carrito, el Move Pro, ¿vale? Que va a estar disponible a final de año. Y, como siempre, ¿no? Lanzando un poquito de humo con respecto a la IA. Cosas que me molestan bastante, no de Trios, sino de todas las casas comerciales. Uno, que usan la IA como marketing, ¿no? Y que hace 1 año y medio, 2 años, han lanzado un escáner intraoral, en el caso de Trios, el Trios 5, y ahora parece ya que el Trios 5 es... no sé, ya está desactualizado y hay que comprarse el Trios 6, ¿no? ¿Que tendrá ciertas mejoras? Por supuesto que sí. Pero bueno, me tiré un buen tiempo en Trios y os traigo información. Por ejemplo, el Trio 6 estamos hablando que es un escáner muy similar a nivel apariencia física a lo que viene siendo el Trios 5. Le han puesto un color que se lo han llamado Arctic Blue, ¿no? Y eso es como, bueno, pues algo diferenciador.
Dicen que es un 110% más preciso que el Trios 5. No me lo creo, ¿vale? Porque confunden bastante precisión con resolución. Una cosa es la precisión, ¿vale? Cuánto de preciso es en micras, y otra cosa es la resolución. Trios 6 lo que dicen es que tiene una mayor densidad de malla en comparación con Trios 5 y que por tanto necesita menos imágenes para obtener esa malla. Yo creo que esa es la evolución. ¿Es un escáner que yo me plantearía comprarme a día de hoy en mi clínica? La realidad es que no. Precio del escáner, estamos hablando de unos 26.000 euros dólares, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ellos te hacen la jugada. Te dicen, no, es que hace 10 años o 8 años, cuando te compraste el Trios 3 lo lanzamos a un precio de 50.000 y ahora te cuesta la mitad. Entonces es un muy buen escáner. Sí, lo entiendo desde el punto de vista de marketing, pero es que a día de hoy tenemos soluciones que funcionan excelentemente bien y a lo mejor estamos hablando de un tercio de esos 26.000 por unos 9.000, 10.000, 11.000, 12.000 euros. Tienes un escáner que te va a dar un servicio. La revolución de Trios no es solo el Trio 6, ¿no? Porque si no sería sacar un escáner intraoral más, sino que ellos ahora han sacado una aplicación, han sacado el Trios DX Plus, ¿no? Que es como una suscripción mensual. Esta suscripción mensual lo que pretende es acercar o unir clínica con paciente. Y es una aplicación de diagnóstico en el que te va a identificar las lesiones cervicales no cariosas y las va a medir, ¿no? Las fracciones te las va a medir y te las va a clasificar en función del riesgo. También te va a identificar, el Trio 6 tiene 3 cámaras, dicen, que son tecnologías que funcionan en simbiosis, y bueno, pues una registra la superficie, otra registra las caries, otra registra X cosas, ¿no? Entonces, cada una de las cámaras funciona para una cosa. Entonces, en esta aplicación de DX Plus, pues estamos hablando de que te puede identificar también como las caries. Antes de hacerle una radiografía al paciente, sobre todo esto pensado en niños, ¿no? Pues te va a hacer un prediagnóstico de caries. Te va a hacer un prediagnóstico de si la caries está en dentina o en esmalte. Te va a hacer un prediagnóstico si escaneas antes y después, como un monitoring, ¿no? De la dimensión vertical ha disminuido, el paciente se ha comido tanto esmalte, tanto diente y tanto desgaste, ¿no? Por ahí van los tiros. Y esto obviamente luego generará un reporte que el paciente tendrá una aplicación en la cual se puede registrar con su teléfono móvil y recibirá esa información. De forma que tú tengas la comunicación, ¿no?, entre clínica y laboratorio, y esta IA de identificación de cosas en STLs, se me olvidaba, también identificará la placa dental, ¿no? En lugar de utilizar líquidos reveladores, pues con el escaneado intraoral te podría identificar la placa. ¿Cuál es el objetivo? Que tú le hagas un reporte, que el software haga un reporte al paciente y le diga su estado, ¿no? y cómo mejorar y a qué dentista puede acudir y demás. La idea me parece buena, es IA aplicada a la prevención, ¿vale? En España sí que es cierto que estamos enfocados en el tratamiento y estamos menos enfocados a la prevención, pero sí que es cierto que creo que es IA que no va a cambiar la forma en la que los dentistas trabajemos. Es decir, cuando queramos diagnosticar una caries bien diagnosticada, tendremos que hacer una periapical, ¿no? Y luego cuando hagamos la reconstrucción tendremos que hacer una periapical para comprobar que el ajuste lo hemos hecho de forma correcta. Cuando yo quiero hacer un análisis de placa, pues al final, si quiero corroborar para que el paciente vea y cómo se cepille, tendré que utilizar un líquido, una pastilla, un líquido revelador de placa, ¿no? Para decirle, mira, tienes toda esa placa, ahora cepíllate aquí y mira a ver cuánta placa te quitas. Las lesiones cervicales no cariosas, está bien que me las mida el software, pero sí que es cierto que yo creo que las puedo medir yo también con una sonda periodontal cuando vaya a hacer el injerto, en función de qué recesión hay, pues qué tecnología o no, qué técnica voy a utilizar. Entonces, bueno, creo que son soluciones de IA que ayudan, pero creo que son soluciones de IA superficial, ¿no? Que no van a cambiar mi forma de trabajar, sí que puede cambiar mi forma de comunicación con el paciente y cómo el paciente me va a percibir, ¿no? Oye, pues este dentista pues está
y está invirtiendo, ¿no? en mi salud. Creo que eso es un punto interesante. Lo que no me gusta tanto es que eso va a estar disponible para no para todos los clientes Trios, sino para los clientes de Trios 6. Y creo que si tienes un Trios 5 podrás importar la información de tu escáner para el diagnóstico de caries, creo que es, ¿vale? Entonces, bueno, obviamente, hacia dónde intentan llevarnos, hacia que te compres el Trio 6, obviamente, es una empresa y necesita facturar. Y luego la otra parte es el coste de esta suscripción mensual. Aunque lo están valorando todavía, están hablando de un coste de suscripción mensual a estas aplicaciones, para estas 4 o 5 tecnologías que os he dicho, de unos 200 euros mensuales. Es decir, que al precio del escáner súmale unos 2.400 euros al año por utilizar esta aplicación, para que haga el reporting para el paciente y que te quede reflejado todo el tratamiento del paciente. Bueno, pues para que lo sepáis. Y están intentando, no, ya han llegado a acuerdos con softwares de gestión de clínica como puede ser Gesden, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, que sepáis por dónde van los tiros. Estamos hablando de integraciones entre softwares de escáneres con softwares de gestión, ¿no? Incluso con otras plataformas. Se han anunciado que tú puedes ahora desde un D-Score, que es el cloud, ¿no? de Dentsply, con PrimeScan, tú puedes mandar directamente al Dental System de 3Shape y desde el 3Shape puedes mandar a la plataforma D-Score de Dentsply, ¿no? Si os dais cuenta, se está abriendo un poquito, ¿no?, el mercado y están empezando a colaborar las diferentes empresas porque se dan cuenta que no pueden ponerle puertas al monte, ¿no? Y esto en cuanto a Trios. Más casas de escáneres intraorales, pues la verdad es que había muchas, Panda y demás, pero bueno, había muchísimas más, pero no tiene sentido porque la tecnología de escáneres intraorales ya ha llegado al tope. Es más, ahora entre ellas se están entre comillas, copiando, ¿no? O implementando la misma tecnología. Por ejemplo, Itero, que tiene también la tecnología NIRI para la identificación de caries, pues es la misma tecnología que tiene Trios. Aquí en escáneres intraorales, el que ha dado un golpe sobre la mesa justamente antes de la IDS fue Shining con los scan bodies tipo fotogrametría, ¿vale? Que será fotogrametría o no, pero que lo sepáis, que es quien dio el golpe en la mesa y eso generó un interés de la leche en todos los asistentes a la IDS, o en la mayoría de asistentes a la IDS. Eso en cuanto a escáneres intraorales. En cuanto a software, pues deciros que fue un vacío total, un bluff total. De inteligencia artificial, que así os puedo decir, había 2 empresas. Denbert, ¿vale?, que es una empresa que ha recibido 26 millones de dólares de inversión y que es una empresa dedicada principalmente al diseño de restauraciones tipo chairside, tipo coronas sobre dientes, puentes sobre dientes, coronas sobre implantes unitarios o múltiples. Y es lo único que hacen. Nosotros hemos hecho un estudio comparando nuestro algoritmo en Mobuntech de segmentación de dientes en comparación con el de Denbert, y el de Denbert sinceramente dejaba bastante que desear en el dataset que nosotros utilizamos. No identificaba bien los dientes, ¿vale? Entonces, bueno, es una startup y tiene puntos de mejora. Todo el mundo se han sabido rodear de gente influyente, de speakers influyentes y lo decía, ¿no? Denver es como... Estamos empezando en la IA, ¿no? Estamos empezando, no hay tanto. Y mejoraremos con los años. En realidad llevan desde el 2022 y han mejorado bastante en cuanto a la morfología del diseño que dan, ¿de acuerdo? Pero yo creo que aún tiene mucho desarrollo, necesitan todavía mucho desarrollo. Y son unos 80 ingenieros, que se me hace, la verdad, un mundo pensar en 80 ingenieros trabajando en un SaaS para diseñar restauraciones. No me entra en la cabeza. Y la otra era Atómica, que era Atómica AI, que es básicamente un software tipo Blue Sky Bio para diseño de guías quirúrgicas, asistido con inteligencia artificial. No mucho jaleo, no mucha historia más, ¿vale? Y eso es lo que había, no había más. Luego estaba Exocad, ¿vale? El gigante de desarrollo de software, Exocad, pero no creáis que había tanta evolución. Seguimos en lo mismo, más de lo mismo. Y además la parte del software es donde los dentistas, ¿no?, estamos como un poquito más perdidos. A lo mejor eso estaba más enfocado hacia técnicos de laboratorio, pero tenemos que pensar que el dentista debe empezar a comunicarse mejor con su técnico de laboratorio y para ello será necesario el empezar a utilizar softwares que nos faciliten la clínica y la comunicación con el laboratorio. Pues de eso
no había tanto, ¿vale? Por tanto, pues una sección esta muy, muy escueta, ¿no? Y que para mí es una alegría, ¿no? Porque justamente me fui a la IDS porque hace 3 4 años me dijeron, la IDS del 2025 va a ser la explosión de la IA. Bueno, pues la IA ni estaba y yo creo que ni se le esperaba, ¿vale? Y luego, por último, impresoras 3D. Impresoras 3D sí que fue un boom. Todos los stands tienen impresoras 3D, o casi todos los stands, ya sean propias o distribuidores. ¿Quién fue el que más suscitó el interés? Por un lado, Shining, ¿vale? Que lanzaron una nueva impresora, aunque no ha tenido mucha evolución con respecto a la anterior. Y por otro lado, Frozen. Frozen, yo creo que todo el mundo que estaba allí, todo el mundo que habla de impresión 3D, yo mismo, y lo sabéis, que hablo muy bien de Frozen, fabrican muy buenas impresoras, pues cogieron y justamente antes de la IDS lanzaron varios productos. La nueva línea de impresoras 3D dentales, que por primera vez pasan de 405 nanómetros a 385 nanómetros, que es algo que no me gusta, ¿vale? Ya os aviso. ¿Qué es lo que tenía de bueno estas nuevas impresoras de Frozen? La calidad de fabricación totalmente diferente, un aspecto mucho más premium, impresoras mucho más pesadas, pero lo de que sean de 385 nanómetros me gusta realmente poco. Y os explico por qué. 385 nanómetros es es LCD, ¿vale? Pero es una tecnología mucho más potente, ¿vale? Y dentro de las resinas, que hay resinas de 405 y de 385 nanómetros, el abanico es más amplio en 405 nanómetros. Es decir, yo con una de 385, con una Frozen de 385, pues no podría imprimir con mi resina de provisionales Bego Barraseo Smile Temp, que es la resina que a mí me gusta para provisionales, porque es de 405. Entonces ya estaría ahí limitado. Yo tendría que moverme hacia una resina de 385. No me gusta. Y luego, obviamente, el precio pues ha subido, ¿no? Obviamente no te va a poner la impresora dental a 300 euros. Y luego sí que es cierto que yo creo que han invertido bastante I+D en lo que viene siendo en un dispositivo que hace girar la resina y que además la calienta para que sea más fluida y haya menos fallos de impresión 3D. Eso puede ser interesante. Y luego una polimerizadora tanto con luz como con calor, y creo que la luz era la luz estroboscópica tipo la Autoflash, y también era capaz de polimerizar en ausencia de oxígeno. Deciros que polimerizar en ausencia de oxígeno me puede parecer interesante para modelos, pero me parece muy poco interesante para felos de cirugía guiada, felos de descarga y provisionales. ¿Por qué? Porque los vuelven mucho más frágiles, ¿vale? Hay un mayor grado de conversión de monómero a polímero y por tanto se convierten en provisionales muchísimo más frágiles. No me gusta, ¿vale? Pero aún así, el pack entero entre impresora, polimerizadora, lavadora y la máquina que hace girar la resina y la calienta, estábamos hablando de en torno a unos 5.500, 6.000 euros, ¿vale? Quiero recordar, oferta de IDS. Por lo tanto, bueno, pues tienes todo el sistema montado, validado por ese dinero. Es cierto que tendré que ver, ¿no? Y escribiré a Frozen, porque bueno, me interesará saber si si siguen siendo impresoras de sistema abierto o de sistema cerrado. Si son de sistema cerrado, ya apague y vámonos. Ya para mí han perdido todo, ¿no? Y seguiré con mis impresoras de sistema abierto que me dejan parametrizar todo. Y esta es la gran novedad. Si seguís mi canal de YouTube, sabréis que hay un vídeo en el que analizo la empresa SprintRay desde sus inicios hasta el día de hoy. Y ese vídeo, ¿no? Mucha gente me dice, ¿para qué haces el canal de YouTube? Que, bueno, pues al final lo que consigo es llegar a gente que no hubiese llegado de ninguna otra manera. Y tuve la gran suerte de que ese vídeo lo vio Eric, que es el presidente de SprintRay en Estados Unidos, Los Ángeles. Y en su momento mantuve una reunión con él online, hablando de mis impresiones, o sea, de mis pensamientos con la impresión 3D, lo que he desarrollado, los artículos que he publicado. Y bueno, están en Los Ángeles. Entonces quedamos en conocernos en la IDS y ahí estuve. Entonces, bueno, en SprintRay he de decir que es o el stand, ¿no? En el que se veía más flow, más power, más intensidad. Se nota que vienen de Estados Unidos, se nota que se lo creen, ¿no? Que tienen un buen producto y su stand era un hervidero y de buen rollo, de buen feeling, ¿no? Y presentaban su producto estrella, la Midas, ¿no? Que es la
impresora tipo Nespresso, lo definen así, impresora tipo Nespresso, para hacer restauraciones tipo chairside definitivas. Y lo de definitivas lo voy a poner entre comillas. ¿Cómo funciona el sistema? Pues es una impresora tipo Nespresso, tal cual, en el que tú te compras una capsulita. En esa capsulita viene la resina, la plataforma de impresión 3D, y tú les mandas el STL a su nube, a su cloud, hacen el diseño con IA y lo mandas a la impresora. Y ya te ponen ellos los soportes y todo, no tienes que hacer nada. Y se imprime la restauración tipo chairside, que diremos que es una impresora a presión, ¿de acuerdo? Porque esa resina dicen que tiene un porcentaje de relleno de partículas de circonio de entre un 50, 55, 60% máximo. Es decir, resina con un poquito de partículas de circonio. ¿Cuál es mi...? O sea, y allí imprimieron conmigo en directo una restauración y pues el dentista no tiene que saber nada, ¿no? Que esto también es lo que suelo criticar. Entonces, ¿cuál es el business model de SprintRay en esto? Estamos hablando de una impresora de unos 10.000 euros que ellos mismos, bueno, no sé si ellos mismos o en Estados Unidos, la han titulado como la Matacerex, ¿no? Que no sé si es una exageración o no. La Matacerex, unos 10.000 euros de impresora y luego cada cartucho estamos hablando de unos 25 euros en el que te incluye el diseño de la restauración. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que te vendan los cartuchos para la restauración. Yo que le dije a Eric y a Amir, que es el CEO de la empresa, y a Alejandro Galí, que es quien lleva SprintRay aquí en Iberia, en España, yo lo que le dije es que para mí ese tipo de restauraciones, que son resina con algo de circonio, por mucho que vaya a presión, para mí yo creo que no las puedo considerar restauraciones definitivas. Para mí es un provisional de larga duración. Y quien me conoce, yo ya lo he dicho esto hace muchos años, ¿no? Yo ya he dicho lo de esto. En unos años, ¿no? Llevamos muchos años con el fresado y dentro de unos años la impresión 3D sustituirá al fresado. ¿Cuál ha sido la realidad? Que eso va a ser así, ¿no? Pero yo lo que le dije a Eric es, mira, yo en mi clínica, en mi modelo de negocio, en mi forma de tratar a los pacientes, yo no les colocaría estas restauraciones como restauraciones definitivas y no me gastaría 10.000 euros en esta impresora para esto, ¿no? El día que con esta impresora yo puedo imprimir un circonio, un disilicato puro, con una buena precisión, un buen ajuste y una buena resistencia mecánica, por ese mismo precio, me lo pienso, ¿vale? Yo le hice así una estimación al aire, ¿no? Como unos 10-15 años. Porque yo ya sé que se están imprimiendo este tipo de restauraciones a nivel experimental, a nivel laboratorio. ¿Cuál es el problema? Que no tienen suficiente precisión, ¿vale? Y le dije, a lo mejor dentro de 10 años cuando esto pase me la compro. Y me dijo, creemos que antes, ¿no? O sea, deben ya de estar trabajando en esto porque saben que es el futuro. Entonces, a día de hoy yo creo que es una solución, si lo vemos con perspectiva, ¿no? Yo creo que esta impresora Midas es una buena solución que ataca un segmento y yo creo que está más enfocada a Estados Unidos que a Europa, la verdad, por la forma en la que tratamos a los pacientes. Pero yo creo que es el paso intermedio hacia unos años a tener una impresora capaz de imprimir restauraciones definitivas. Y la verdad que con ellos muy bien, les transmití mis sensaciones, ¿no? Y mi opinión en cuanto a la impresión 3D y bueno, pues espero poder colaborar de alguna manera para avanzar con ellos en la impresión 3D porque sinceramente creo que es la empresa a día de hoy a nivel mundial que ha recibido más inversión y que tienen una mentalidad abierta para poder explorar nuevos caminos en la impresión 3D, para optimizar todos los protocolos de trabajo y que al final el usuario final, principalmente dentista, pero principalmente técnico de laboratorio, tengan una mejor experiencia con la impresión 3D y con menos problemas, ¿no? Y esto básicamente ha sido la IDS con empresas tecnológicas. Luego, por supuesto, muchísimas casas de implantes, conocidas y desconocidas, muchísimas soluciones de cirugía guiada, cada uno tenía la suya. Bueno, pero bueno, yo creo que al final os he hecho un buen resumen de lo más importante, de los highlights para mí de esta IDS. Y bueno, este capítulo, si te das cuenta, ha sido un capítulo mucho más largo, unos 34-35 minutos, el doble
que lo que estoy habituado a hacer, pero es que muchos me habéis escrito que los 15 minutos se os hacían cortos. Así que voy a probar con este capítulo de 35 minutos a ver cuál es vuestro feeling. Dejadme en comentarios si queréis que haga los capítulos más cortos o más largos y en función de eso pues vamos adaptando la temática. Y al final yo lo único que quiero es que esto os aporte algo en vuestro día a día y que sea una forma sencilla de transmitiros mis pensamientos y lo que al final voy viendo día a día. Deciros también que este podcast hasta ahora ha estado disponible tanto en Spotify como en YouTube, en mi canal de YouTube, pero me habéis escrito que también queréis que lo suba a Apple Podcast. Es decir, a partir de ahora ya he subido todos los episodios a Apple Podcast, pero a partir de ahora tendremos Spotify, YouTube y Apple Podcast. Así que nada, seguid dándome feedback y vamos a ir evolucionando este podcast, que espero que sea lo que necesitáis y lo que queréis. Un abrazo y nos vemos la próxima semana.